Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias, como siempre hablando acerca de temas, y esta vez sí que el título del programa va acorde también con nuestro contenido, lo que se vuelve tendencia en el país, en las comunicaciones, en la forma en la que nos estamos expresando, particularmente el papel que están jugando las redes sociales y los temas de conversación cuando tenemos un clima social y político altamente polarizado por el momento que estamos afrontando. Saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Vamos a saludar hoy a Miguel Jaramillo Luján, porque vamos a hablar de lo que es el argumento, si es sinónimo o no de los insultos que se ven en todos lados y básicamente en las redes. Miguel, bienvenido a Tendencias. Juan Fernando, Caterina, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia de Tendencias. Un placer siempre acompañarlos. Muchísimas gracias, Miguel Jaramillo Luján, analista, consultor político y hombre que también se ha enfocado en el ámbito de las comunicaciones a analizar toda esta dinámica que se da alrededor de las redes sociales y los fenómenos políticos. Miguel, ¿qué pasó con el argumento que fue reemplazado por el insulto, por el sarcasmo y por las fake news como una forma rápida, más efectiva de comunicación, incluso capaz de generar sentimientos que movilizan mucho más rápido, como la ira, la indignación, por encima de la comprensión e incluso hasta el respeto y el amor? Caterina, yo creo que de una u otra manera la historia de la humanidad va pasando por ciertas épocas. Por eso vale la pena recordar que hace poco más de 1000 años, Quinto Tulio Cicerón escribió el primer texto sobre marketing político y llamó deber cívico y obligación moral a alzar la voz clara y rotundamente contra los tiranos y desenmascararlos, usando cualquier tipo de estrategia o cualquier tipo de táctica. Un poco Sun Tzu también lo hace, Maquiavelo en su libro, digamos el cardenal Mazarino, y varios de los autores, digamos, muy antiguos, plantean esto como una herramienta de guerra y una herramienta de política. Como diría Van Clausewitz, la política es la guerra por otros medios. Entonces, digamos que lo que estamos viendo hoy es una evidencia más visible de muchos de los escenarios que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, donde muchas veces esos insultos no los teníamos tan presentes en la vida cotidiana y quizá teníamos un relato o una forma de comunicarnos que era mucho más cordial, aparentemente más cordial, más sincera, más delicada, y hoy las redes sociales han puesto en evidencia una serie de crispaciones emocionales, una serie de reacciones hiperemocionales que nos han insertado en un escenario, digamos, que es distinto. Pero yo no creería que hay alguna situación moderna que lleve a que eso se complique, salvo la velocidad con la cual se multiplica esto y la forma como eso exacerba los odios en los ciudadanos prosumidores que estamos ahí, que seguimos siendo una minoría. Bueno, ¿y por qué? Juan, pausa un segundo, porque es que este es un dato interesante para que nuestros televidentes tengan un contexto sobre qué personas están en redes sociales. Hoy decimos todo el mundo en las redes, todos están en las redes, todo pasa en las redes. ¿Cuánta gente, por lo menos en Colombia, está participando realmente de redes sociales? ¿Cuántos tienen redes? La conectividad en el país llega aproximadamente en Internet, en nuestras ciudades, no pasa del 65% de Internet. Y según HotSuite 2022, hoy estamos en Twitter, en Colombia, concentrado en las 11 principales ciudades del país, solo el 7.6% de los habitantes tenemos cuenta, de alguna manera. En una red como Instagram, apenas el 11.7%, dato de HotSuite. En el caso de YouTube, estamos hablando de un 3.5% de los ciudadanos tenemos una cuenta, aunque es una red de libre acceso. Y en el caso de Facebook, que es la red más masiva y digamos que comillas, el país más poblado del mundo, tenemos más o menos un 38% de los colombianos tienen o reconocen tener una cuenta de Facebook, de manera, digamos, no bajo el anonimato, sino de manera directa. Yo creo que de todas maneras sigue siendo una población muy reducida la que dialoga allí. Y si tenemos en cuenta que muchas de estas cuentas o perfiles
no necesariamente responden a personas de carne y hueso, pues se exacerba todavía esa sensación de que allí no hay un fenómeno de opinión pública y no puede haber una lectura de opinión pública, por más que haya sensaciones y presiones que desde lo digital lleven a las personas a generar conversaciones de respuesta, sobre todo a los líderes políticos. Muy bien, gracias por esa observación que me parece muy pertinente para que nos hagamos una idea de que ahí no está la realidad, es una virtualidad y además de un pequeño universo. Juan. Hombre, ¿cuándo es que nos metimos en ese tropel tan duro en redes? Pero ahí es donde yo le quiero preguntar, Miguel, que hay una dicotomía. Entonces, hay una sensibilidad cuando se le dice a una persona gordo y entonces se le viene todo el mundo encima. Cuando usted le dice a una persona, usted es un alcohólico, pero en redes se acepta de todo, de todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se acepta por acá por redes? ¿Y por qué no se acepta una verbalización o una adjetivización sobre una persona o sobre una cosa cuando está diciendo la verdad? Existen dos factores, Juan Fernando, que siempre hay que tener presentes en la comunicación de las redes sociales y que los expertos, psicólogos los han analizado en varios textos. Yo cito uno muy especial de un colega mexicano que se llama Campañando, se llama Andrés Elías, y habla de dos fenómenos fundamentalmente. Un fenómeno de una sensación de anonimato que brindan las redes sociales y el otro es el fenómeno de la fugacidad de los mensajes. ¿Cierto? El mensaje le llega a la persona, el insulto le llega, la omisión, la no respuesta, el bloqueo, el silenciamiento, cualquier tipo de mensaje llega en medio de un ambiente de hipersensibilidad y dependiendo de la red también, porque Instagram es una red profundamente estética, profundamente endógena, donde uno no tiene sino amigos, donde todo es bonito, donde no hay nada feo, donde definitivamente el que pone cosas feas en Instagram definitivamente no tiene mayor alcance. Pero en Twitter vemos antes que quien llega a hablar de que salió el sol, la luna, las estrellas, la mascota, no sé qué, no tiene mayor impacto y el que llega a cazar una pelea o como decimos en Antioquia con la pata arriba, pues tiene un éxito maravilloso en Twitter y crece y todo el mundo lo quiere seguir y está pendiente a ver de qué pelea va a cazar. Los dos fenómenos son, primero, esa sensación de anonimato y el segundo es esa sensación de fugacidad que no va a hacer trascender más allá. Sin embargo, ahí aparece un término medio que es la capacidad exponencial que tiene el algoritmo de las redes sociales y que muchas veces desconocemos. Y otro fenómeno que podría ser paralelo, que es todo lo que se oculta en la Deep Web, donde aparecen todos los mensajes que usted redacta y además en herramientas que tenemos algunas empresas para trabajar mercado, aparece el sentimiento digital. Por ejemplo, en este debate político de Colombia vale la pena resaltar que el insulto, las falacias, de una u otra manera han empobrecido el debate y el sentimiento que nosotros encontramos del ecosistema digital frente al debate definitivo, digamos, que hubo recientemente en televisión, fue de un 59% negativo, ¿cierto? Un 59% negativo, con palabras como tranquilo, cambio, decente, repetidera, donde nada de lo formal ni lo de fondo que debería estar en un debate político aparece, sino que aparece más la confrontación, entrando como un poquito en detalle en estos temas de política, pero eso también hace parte de esa sensación negativa que puede estar generando alguien, que puede estar siendo leída, pero que la persona simplemente como usuario en su celular no se percata de que es así. Es que estamos encontrando nuevamente que lo que está movilizando a la gente, o sea, en una sociedad que consume rápidamente a punta de clics, me gusta, o construir una frase sencilla, es mucho más fácil y rápido y efectista que de pronto compartir el argumento, y seguramente a ese juego social pues también estamos viendo abocados a muchos de los candidatos que en este momento participan en el debate. Y ya que usted lo menciona, quisiera preguntarle, Miguel, ¿qué tan importantes resultan los debates presidenciales a la hora en la que la gente va a tomar una decisión en las urnas? ¿Cambia la intención de voto? ¿A la gente realmente sí le interesa? ¿Los indecisos se manifiestan a favor o en contra por un debate, o los debates simplemente animan la fiesta popular de la democracia? Caterine, el primer debate televisivo que conoció la historia de la humanidad y que de una u otra manera concitó a dos candidatos, en ese momento John F. Kennedy
y el candidato republicano en Estados Unidos, pues planteó un modelo que en ese momento para Estados Unidos era muy novedoso, donde la gente y la sociedad norteamericana tenía en la televisión un medio de comunicación, digamos, relativamente masivo, al menos que congregaba comunidades y hogares y generaba realmente un prime time. Hoy, digamos, lamentablemente, y esto lo dice un estudio de la Konrad Adenauer, de la Fundación Konrad Adenauer y de la Universidad Austral de Chile, en promedio solo un 14% de los latinoamericanos cambia su decisión de voto a partir de un debate. Solamente 4 países, que son Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina, tienen leyes para poder organizar debates políticos. Lamentablemente los debates políticos, digamos los televisivos me refiero fundamentalmente, se han convertido en shows de rating, shows de escándalo, shows de puestas en escena, donde ya pues obviamente quienes trabajamos estrategia política tenemos que entrar a poder diseñar ciertas puestas en escena, ciertos ataques, ciertas defensas frente a la susceptibilidad que pueden tener las audiencias, porque al final de cuentas es el post-debate en las redes sociales el que nos catapulta o nos reduce. Es ese ejercicio de memes, ese ejercicio de humor social, ese ejercicio de conclusiones, ese ejercicio, yo cito ahí a Oriana Fallaci cuando hablaba de que en una entrevista nunca hay 2 ganadores. Lo mismo pasa en un debate, como ella lo decía, la entrevista periodística siempre hay un ganador, el entrevistado o el periodista. Yo creo que en los debates políticos siempre hay un vencedor y es parte de esa atomización de barras bravas que hay, que ninguna se deja persuadir, siempre diciendo ganó el mío, así le haya ido fatal al candidato. El candidato saludó y todos salen a aplaudir. Lo peinaron y solamente no ha dicho nada todavía. Vamos a ir a una breve pausa para unos importantes mensajes y ya regresamos con más de tendencias y este tema, Juan, que está tan interesante, y hablar acerca de la memeficación, que no es un término que nos dejó Miguel en este primer segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de nuestro canal Televid y este es su espacio Tendencias. Hoy en compañía de nuestro invitado Miguel Jaramillo Luján, consultor y analista político. Y Miguel, antes de irnos a la pausa, pues habíamos dejado algunos términos que de pronto resultan nuevos para los televidentes y estábamos hablando precisamente de cómo se ha generado una nueva dinámica alrededor de los debates, los procesos electorales y las redes sociales, Juan. Así es. ¿Cómo un ciudadano de a pie puede diferenciar la estrategia del insulto en redes y el post-debate para subir o bajar el ánimo de esa persona que es un ciudadano a pie? O sea, ¿cómo diferenciar la realidad del montaje que hacen las redes? Pues Juan, lo que pasa es que esa realidad paralela o esa metarealidad hoy es más atractiva para la ciudadanía, sobre todo frente a la dinámica de barras bravas que rodea un debate televisivo, un debate mediático. Un debate mediático tiene una baja probabilidad de poder hacer que un grupo de indecisos puedan cambiar de opinión. Sin embargo, el humor, la irreverencia, se ha convertido en una de las herramientas más poderosas que dejan los debates, sobre todo los postdebates. Por ejemplo, uno organizado recientemente, una reconocida revista de un diario en Colombia, tuvo en las 24 horas siguientes más de 944.000 tweets, donde las palabras clave fueron oportunidad, mintiendo y vergüenza. Ahí solamente vemos una palabra en positivo, 2 palabras en negativo. Lo negativo es más llamativo, hace parte más del lenguaje. El sentimiento como tal desde el social listening me marca un 56% negativo, que no necesariamente es que no haya voto, sino que el voto castigo llega por allí. Y digamos que aparece un concepto que, digamos, algunos expertos en comunicación digital llaman memeficación de los debates. Y es la forma en la que los hechos políticos, eso también le pasa al fútbol, a los espectáculos, a la entrega del Oscar y a ciertos momentos de verdad y a ciertos eventos, se convierten luego en un metarrelato de memes a partir de ciertas representaciones. Yo creo que todo Colombia recuerda en 2018 una imagen de uno de los candidatos
durmiéndose, aparentemente es un tema que no se ha confirmado, en una silla, y eso se convirtió en un meme, y lo pusieron a dormir en el mar, y lo pusieron a dormir viendo ballenas, y lo pusieron a dormir en la playa. Entonces la gente empieza a masificar esto a través de sistemas de mensajería, a través de sus redes sociales, y esto tiene un alcance que nadie ha podido medir definitivamente, porque se sale de las métricas tradicionales y se convierte en un espacio de conversación, de co-creación, que sí hace cambiar la imagen y reputación, y por ende tiene una incidencia mayor en el voto que el más complejo y elaborado de los argumentos sobre política pública que haya hecho ese candidato en el atril que le correspondió. Claro, es un tema de percepción de imagen. Yo recuerdo también a un ex senador que siempre lo caricaturizaban en espacios de radio hablada, en programas de la tarde, y lo ponían como si fuera un perezoso, un dormilón, un roncador. Entonces ese personaje se desdibujó ante la opinión pública y realmente en su vida práctica y cotidiana no era así. Entonces sí hay un cambio del relato. De Bernie Sanders. ¿Cómo juegan? El de Bernie Sanders, ¿te acuerdas? ¿De quién? Bernie Sanders en las elecciones de Estados Unidos, con la bufandita, y así con la bufanda como durmiendo en un taburete. Entonces lo pusieron en el taburete en varios lados y le montaron los Simpson, que no pueden faltar ahí la caricatura de los Simpson. Lo montaron hasta en el metro de Medellín. En el metro de Medellín. Pero eso deja perder mucho sentido para el argumento, porque es que el argumento racional del ser humano no puede basarse en memes, ni en influencers, ni esas cosas. Hemos perdido la capacidad, esa gran capacidad que se tenía para escuchar al hombre de la plaza pública, al hombre del debate con las propuestas. Ahora es el que menos se equivoque en una palabra, pero no el que proyecte verdaderamente una interesante idea para la nación o la república. Lo que pasa, Juan, es que en términos de oratoria y en términos de discurso, también hay que entender que existen nuevos canales, nuevas personas, nuevas generaciones. Y a esas generaciones hay que llegarles de alguna manera, en medio de tanta apatía, tanta resistencia y con los políticos. Y yo creería que el humor, los memes, la irreverencia también se convierten en un canal. La clave es cómo las campañas generan hechos políticos, hechos mediáticos e incluso hechos memificables que puedan llevar a que el ciudadano de a pie, de una manera sencilla, pueda traducir un poco el carisma y la intencionalidad del candidato, acercarse y ya junto a él poder conocer lo programático, poder elaborar un poquito más de racionalidad y poder tomar una decisión a conciencia, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no rechazo eso, porque eso no lleva simplemente a la risa y la irreverencia del insulto, sino que también de alguna manera lleva a que la gente genere un imaginario. Y hay memes que han acabado reputaciones, y hay, como lo decía Caterina ahorita, y hay memes que han desfigurado campañas políticas. Entonces eso también hace que la campaña diga, o los memes me ocurren, o yo hago que ocurran los memes, o también incluso capitalizo los memes que me pueden montar. Hace poco en el Congreso de la República un congresista lo pillaron supuestamente durmiendo, y resulta que estaba mirando su celular en una actitud, y finalmente esa situación que generó humor en sus opositores, y burla, además muy descarnada, él la convirtió en humor y la capitalizó para él, y se ganó incluso muchos amigos de parte de los opositores. Entonces yo creo que hay que verle un poco la oportunidad y la forma en la que podemos llevar eso al discurso político y a temas un poco más formales. Claro, ahí tenemos entonces, o hacen la campaña o se la dejan hacer de la oposición. Pues si dejan que actúen las bodegas del contrario, o si ellos mismos fabrican ese relato alterno que hay que tener en esos diferentes escenarios, para no hablar de diferentes realidades, sino diferentes escenarios, que sería en este caso la virtualidad, y donde se pega mucho más rápido a través de la emoción. Y hay que generar pues una emoción que conecte en lo positivo, que me haga creíble, que me haga chévere, que me haga mil cosas, pero ojalá sin perder el fondo, que entiendo también es la preocupación que tiene Juan frente a la forma en la que hemos cambiado el fondo de las situaciones, por a veces la forma muy ligera en la que abordamos la discusión a través de las redes. Miguel, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace que una persona gane hoy día, como están las comunicaciones, un debate o no? Caterina, yo creo que lo que hace que una persona gane un debate o no, para mí son tres factores. El primero es
tratar de no dejarse poner agenda de sus rivales, ni siquiera de quienes le preguntan, sino tener su propia agenda y provocar su propia agenda bajo la construcción de una narrativa propia. Lo segundo es poder tener puestas en escena que se muevan por aire, tierra y digital. Hace poco vimos a un candidato sacando un papel con la foto de otro que estaba ausente. No sé si vieron lo que pasó después. Lo volvieron un meme y lo volvieron pedazos. Y de la propia campaña nadie hizo nada. Entonces, eso es una ocurrencia. Si el candidato lo hubiera planeado, lo capitaliza para él, se ríe un poco y lo trabaja. Entonces, hay que hacer puestas en escena, pero no ocurrencias, sino planificarlas bien. Hubo por ahí otro candidato que sacó una bandera con una hoja de coca, de mata de coca, y tampoco lo volvieron pedazos y nadie de su equipo hizo nada. Entonces, ese tipo de puestas en escena tienen que ser manejadas por el candidato. Y lo tercero, para mí, supremamente importante, es trabajar la brevedad y la ilustración. A veces tanta retórica, tantos números, tantas cifras para un medio de comunicación, en este caso televisivo o incluso radial, dificulta la historia de las personas, la historia cotidiana en las zonas rurales, las experiencias vividas que le quedan más al televidente y hacen que eso pueda generar unas mayores emociones y por ende orientar mucho más a una decisión de conversión. Estamos más débiles en la información hoy por hoy, aunque tengamos Twitter, Facebook, Instagram, todo lo demás, la información está más debilitada hoy por hoy. Vivimos épocas de infoxicación, Juan Fernando. Vivimos épocas de infoxicación. En el año 93 yo escuchaba a un italiano que se llamaba Gianni Vattimo, que hablaba de que teníamos una sociedad iluminada, porque teníamos demasiada información. En ese momento no teníamos el Internet, pero Gianni Vattimo avisoró mucho de lo que tenemos ahora, y es una pluralidad de canales, pero una escasez de información real y verificada, y una fugacidad de consumo que incluso está afectando el cerebro y la forma de percibir que tenemos. Entonces, yo creo que cada vez tenemos más noticias falsas, cada vez más información, yo la llamo información tipo Google, muchas veces inútil, que cruza por nuestra vida. Un usuario como usted, como yo, cualquier persona del común hoy, recibe más o menos 3.500 impactos y mensajes en un día. Desde que nos levantamos, vemos el celular, la pantalla, el radio del carro, las pantallas en la ciudad, los mensajes de texto, el mensaje en Twitter, Facebook, no sé dónde, 3.500 impactos. Eso es lo que una persona del siglo XVII pudo haber recibido en toda su vida. Entonces, digamos que sí tenemos una proliferación de información, quizá, o de data, pero no sé qué tanta información confiable para tomar decisiones. Peligroso. Sí, claro. Eso es lo que pone a una democracia en riesgo. En riesgo, porque pues no sabemos qué es lo que es verdad y lo que es mentira, porque ahí en ese espectro se mueve mucha información. ¿Y con qué se casa la gente? ¿Qué la cautiva? ¿Qué filtra? Y al final, pues, ¿qué termina causando esa influencia en sus decisiones? Sin duda, además, yo creo que la gente se va casando con cierta información que es, digamos, afín a lo que quiere creer o a lo que cree. Por eso, al algoritmo, que como decía Miguel ahorita. Exacto, entonces depende de quién esté manejando más efectivamente esa comunicación, son a la larga las líneas que tienen el poder. Miguel, ha sido muy grato compartir todo este espacio y aprender un poco más acerca de todas estas dinámicas de la comunicación moderna, más en un momento como el que estamos asistiendo en el país y en el mundo, porque si entendemos lo que pasa y lo que nos dicen y cómo nos lo dicen, es posible que tengamos la oportunidad de discernir y tomar mejores decisiones para no ir ciegos al matadero. Muchísimas gracias por este espacio y una feliz noche. Una feliz noche también para ti, Caterín, para Juan Fernando, para todo el equipo de Tendencias, y siempre un placer acompañarlos. Gracias, Miguel. Queda comprobado, Juan, no hay mensaje inocente. No, ni de fundas, eso. Todo tiene su propósito. A ustedes, queridos televidentes, a filtrar muy bien. Gracias por continuar con nosotros a través de la programación que tiene nuestro canal Televid. Les deseamos una feliz noche y nos vemos en una próxima.